Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos sean todos. Mi nombre es Priscila Marrufo, soy abogada y en esta ocasión tengo el gusto de estar aquí con el licenciado Luis Armando Rey Ponce, que tenemos aquí presente. Lic, un gusto tenerlo, háblenos sobre usted, por favor. Hola Priscila, buenas tardes. Antes que nada quiero agradecerle por darse el tiempo y la oportunidad de poder platicar conmigo. Pues el día de hoy estamos reunidos para hablar sobre el libro, un libro que publiqué hace 2 años. Ya la semana pasada cumplimos 2 años de que nació el libro Derecho Penal y Teoría del Delito y precisamente eso es lo que nos motiva que el día de hoy podamos platicar. Espero que esta charla sirva para incentivar a las personas a que conozcan el libro y también a que se interesen un poco por la materia penal. Claro que sí, Lic. De hecho, ahorita estábamos platicando acerca de que usted es profesor en la universidad. De hecho, tuve el gusto de que me diera clases a mí y si bien es cierto, en su momento no llevábamos la mejor amistad, ahora con el paso del tiempo ve uno en perspectiva el pasado y dice, bueno, definitivamente fue de los mejores profesores, así que también para mí es un gusto estar aquí platicando con usted acerca de este libro. Pero cuéntenos, Lic, ¿cómo sale esta idea de empezar a escribir? Bueno, realmente nunca me planteé la meta propiamente de decir voy a escribir un libro o quiero tener un libro. Más bien se fue dando sobre la marcha. Cuando inicié a dar clases, teníamos el problema, varios compañeros, de que no había propiamente un material establecido sobre la materia del derecho penal para todas las clases. Cada quien tenía su propio temario, te iban pasando el temario del maestro que tenía más tiempo, y en ocasiones se trataba de temarios incompletos o temarios que ya no estaban ajustados a las necesidades propiamente de la universidad o del estudiante. Eso motivó a que fuera diseñando mi propio temario, que le fuera dando forma, y con el tiempo empecé a ver que este temario tenía algo más, que podía convertirse en algo más. Sobre esa base, hablé con el licenciado Víctor Fierro, quien es docente de la Preparatoria 2030. Él tiene un libro sobre derecho, le mostré mi temario, le dije las intenciones que tenía y a fin de cuentas él es quien me motiva a empezar a tocar puertas con distintas editoriales para poderle darle forma al libro precisamente. Ok, muy bien. Pero entonces cuéntenos, ¿qué fue aquello que lo motivó a presentar este libro que piensa usted que puede llamar la atención de los estudiantes? Precisamente la génesis del libro. El libro no nace como una intención de plasmar conocimientos, no nace como una intención de vender libros, sino nace como una necesidad de tener un temario. Y creo que ese es el signo distintivo de este libro, que está estructurado o diseñado de una manera que pretende ser comprensible para el estudiante. No necesariamente se trata de un tratado de derecho, no estoy descubriendo nuevas teorías ni planteando nuevos conocimientos, sino que lo que pretendo es del conocimiento ya establecido y de lo que la dogmática penal tiene por reconocido, darle forma, darle cuerpo e intentar que sea de utilidad para el estudiante del derecho o en general para cualquier persona que se interese por él mismo. Entiendo, muy bien. Y es que me acuerdo que cuando estaba en la universidad usted me llegó a dar ese tipo de materias. Llevé con usted teoría del delito. Pero, ¿cómo explica su libro la teoría del delito de tal manera que sea accesible para los estudiantes? Bueno, hablar de teoría del delito, usted lo sabe muy bien, no es fácil. Es de esos temas que no platicas tomando café, es de esos, exactamente, es de esos Sí, temas que, igual que el trinomio al cuadrado perfecto, sí, sientes que no vas a utilizar nunca. por supuesto. Entonces, el, el reto era ese precisamente. El derecho penal, al ser de las ramas más exploradas, tiene un cúmulo de conocimientos que están dispersos por todos lados. Y este libro lo que intenta es compilar ese conocimiento, pero hacerlo de una manera digerible. Ok. En la medida de lo posible, intenté emplear un lenguaje que sea no tan elevado, no tan denso, sino que fuese más propio para el estudiante del derecho o bien para quien se inicia en la materia penal. Intentamos también no darle un volumen tan amplio, sino constreñirnos o abocarnos
a lo que desde mi perspectiva son los conocimientos básicos que debe tener el estudiante del derecho. Esa es la intención de este libro, poder serle útil, poder ser una base didáctica para quien se inicia en esto del derecho penal. Ok, y es que sabe que una de las cosas que nos parecen más difíciles a los estudiantes es que son conceptos elevados en la teoría, Sí. ¿verdad? Y entonces te enfrentas a la práctica, empiezas a hacer tus prácticas profesionales y dices, ok, lo que yo aprendí en la escuela es una cosa, pero al igual que el trinomio cuadrado perfecto, uno jamás va a la tienda a pedir algo elevado al cuadrado, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo diría usted? ¿Existe a lo mejor en su libro ejemplos prácticos o algunos temas que podamos nosotros unirlos más fehacientemente? Sí, fíjese, hace unas semanas empecé a leer un libro que se llama ¿Cómo pensamos? En ese libro, John Dewey lo que explica es que el estudiante tiene dificultades para aprender porque el conocimiento no le pertenece. Lo que él intenta explicar es que para el estudiante siempre va a ser difícil entender algo que no tiene utilidad para él. Cuando estudiamos la carrera, no sabemos a qué nos vamos a dedicar, no sabemos en qué vamos a trabajar. Y de pronto que vengan y te ofrezcan una serie de conceptos abstractos, no solamente se vuelve complejo, sino carente de interés. Lo que hemos intentado hacer en el desarrollo de mi experiencia como docente, lo que he ido cambiando, Priscila, durante estos años, es algo bien sencillo. Le pongo nombre propio a los ejemplos. Por ejemplo, no es lo mismo decir que en un choque Juan y María iban conduciendo a exceso de velocidad y Pedro se pasó un alto. A decir, Priscila iba manejando a exceso de velocidad cuando Pedro se pasó el alto. Okay. Le pongo nombre propio, lo intento personalizar y entonces el alumno, lo que he aprendido es que el alumno se queda más con el ejemplo cuando lo incluyes. Cuando él se visualiza allí. Exactamente. Okay. De pronto, ahora con el tiempo, los alumnos me dicen, ¿se acuerda del ejemplo del Oxxo donde yo era el que robaba? Sí, sí es cierto. Y de pronto yo no me acordaba que él era el del ejemplo, pero conozco el ejemplo del Oxxo y entonces así pasa. El libro tiene algunos ejemplos, intenta en la medida de lo posible aterrizar ideas, pero a fin de cuentas creo que lo que me ha servido más, al menos en mi experiencia como docente, es personificar los ejemplos. Excelente. Darles a las jóvenes esa idea de que ellos forman parte de esto. Y así, insisto, probablemente el concepto no quede ahí impregnado o calcado como debe ser, pero tenemos ya la noción y ya asocias el conocimiento. Claro, por supuesto. Y es que en sí la teoría del delito es un tema que, como usted dice, son conceptos abstractos. Y por lo mismo de que son abstractos, encontramos a muchos pensadores que le dan a cada uno su opinión. ¿Usted cómo cree que ha evolucionado la teoría del delito en tiempos modernos? O sea, ¿cree que haya cambiado con el paso del tiempo? Sí, el desarrollo del derecho siempre es paulatino. Cuando empezamos a estudiar derecho siempre se nos enseña que el derecho intenta regular la vida social. Eso quiere decir que el derecho va siempre detrás del cambio social. Esto no es la excepción para el derecho penal, naturalmente. En mucho tiempo hemos vivido una época en la que el derecho penal tenía este concepto de punición, de castigo, de sanción como forma de coerción social. Los últimos años, principalmente las últimas décadas en nuestro país, hemos estado transitando de a poco a un derecho penal que ya no es punitivo propiamente, sino restaurativo. El Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal de nuestro estado, han ido adecuando su estructura a esta nueva forma de entender el derecho penal. Aunque debo decir que en los últimos 2-3 años, nuevamente estamos teniendo una mutación en cuanto al derecho penal en nuestro país, en la cual estamos volviendo a este punitivismo del cual hablaba, con el incremento del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, con el incremento de las penas en determinados tipos de delitos o con la creación de nuevos delitos. Eso nos indica que estamos dando pasos ahora hacia la punición nuevamente.
Espero que no sea así, pero a fin de cuentas todo es cíclico. El derecho se va a ir transformando y se va a ir adecuando a la vida social, y espero que a fin de cuentas, sea de una manera u otra, resulte útil para mantener el orden social. ¿Y usted cree que la justicia restaurativa realmente aporte algo de valor a la sociedad? Porque si bien es cierto, en algún momento se hizo este cambio, ¿verdad? Para que la sociedad realmente pudiera aceptar de nuevo a las personas que en algún momento delinquieron, pero que ahora pudieran llegar de nuevo a ser ciudadanos productivos. Pero resulta ser que con el paso del tiempo muchas personas temían por su seguridad, temían que en realidad no hubo justicia y Claro. entonces este tipo de figuras se fue haciendo a un lado, o bien sencillamente en temas de política nos vendían la idea de que necesitamos meter a todos los criminales a la cárcel. Entonces, ¿usted cree que realmente estamos desaprovechando una gran herramienta? Mire, la clave está en la percepción de justicia que tienen las personas. Nuestro estado, hablo de nuestro país, ha vivido desde que se independizó, desde que se creó México como tal, ha vivido la idea de que el castigo es la forma de hacer justicia. Es evidente que de 2016, que entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la fecha, es un tiempo insuficiente para poder hacer conciencia y crear cultura en las personas de que existen otros tipos de justicia, de que existe otra forma de poder hacer que las cosas vuelvan al estado que guardaban. El ejemplo es muy sencillo. Si a usted la chocan y su vehículo en el que usted va a su trabajo resulta dañado, ¿qué es mejor para usted? ¿Que quien la chocó esté en la cárcel o que usted tenga lo más rápido posible su vehículo de nueva cuenta? El ejemplo es muy sencillo y es muy claro. Evidentemente lo que usted necesita es su vehículo. Eso es justicia restaurativa. Pero tenemos que crear conciencia en las personas y decirle, el hecho de que una persona no esté en la cárcel o no esté en prisión no quiere decir que no esté enfrentando un proceso penal. No quiere decir que no vayas a tener justicia. Más años en la cárcel tampoco es más justicia. Este proceso de aprendizaje nos va a tomar tiempo. Por eso decía hace un momento que estamos quizá dando vuelta una vez más al punitivismo. Yo espero realmente que no sea así. Yo espero que se dé tiempo a este nuevo sistema de trabajar, de poder desarrollarse para crear conciencia. Quizá a usted y a mí no nos toque ver una sociedad que acepte un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso como justicia, pero quizá las siguientes generaciones crezcan viendo esas opciones como una justicia alcanzada. Eso es lo que yo espero. Por supuesto, ¿y cree que entonces el derecho penal puede influir de manera positiva en la sociedad o viceversa? ¿Cree que la sociedad es quien controla el derecho penal? Híjole, qué interesante. Sergio García Ramírez fue ministro de la Suprema Corte y él decía que incrementar las penas solamente endurece los ánimos de la población. Porque la población empieza a ver a la autoridad como su enemigo, no como un aliado. ¿Cuántas veces ha escuchado usted que le dicen a un niño, ahí viene el policía? Te va a llevar si no te portas bien. Y la gente le tiene más miedo al policía que, no sé, que al que delinque. Incluso presumen que el que delinque es su amigo. Incluso los niños dicen que quieren ser el que delinque. Exactamente. Esto que nos decía Sergio García Ramírez, que nos decía el exministro, es muy puntual porque lo que demuestra es que el punitivismo nunca ha sido la solución. Nunca ha sido la solución. Sancionar a las personas de manera desmedida no es la solución para la situación delincuencial del país. El delito es un fenómeno estructural y se debe atacar desde su génesis, desde su origen. Si no se combate el fenómeno delictivo desde su origen, el delito nunca va a dejar de suceder. Y el derecho penal no es la solución para erradicar el delito. El derecho penal es la contención del delito. Es el tratamiento para quien delinque, no para evitar que delinca. Y esta parte es muy importante. Las personas creen que sigue habiendo más delitos porque el policía no detiene
o porque el juez no emite una sentencia. Esto no es correcto. Mientras más sentencias haya, quiere decir que hay más delitos. Lo que tiene que trabajar el Estado y lo que tendría que comprender la sociedad es que el delito se erradica desde su origen y no cuando ya se comete, que es ya la intervención del derecho penal propiamente. Claro, y es que también aquí tenemos que hablar sobre el tema de que hay muchas personas que delinquen, pero hay también muchas personas en prisión que dicen y aseguran no haber cometido ningún delito. O sea, estamos hablando, incluso hay mucha información de cómo se ha hecho una mala investigación respecto a varias personas que ahorita están pagando una condena por un delito que no cometieron, o bien una prisión preventiva oficiosa que es todavía mayor al tiempo de la pena máxima. Claro. Entonces, ¿usted qué tiene que decir al respecto? Mire, yo soy muy de la idea de que el derecho penal es la última ratio, es la última opción. Solamente cuando el resto del orden jurídico no puede hacer guardar el orden, tiene que intervenir el derecho penal. Y el derecho penal, al ser tan fuerte, al ser tan grave las sanciones que se pueden imponer, tiene que estar contenido. Esta idea de encapsular al derecho penal la desarrolla muy bien Luigi Ferrajoli en su libro Derecho y Razón. Él dice que el derecho penal debe estar limitado por un orden jurídico, lo cual implica que el derecho penal debe contener también a la autoridad, que la autoridad solamente pueda ejercer este poder punitivo en determinados casos. Y su teoría se llama garantismo penal porque a fin de cuentas lo que dice es garantizar al ciudadano su libertad en la máxima medida posible y garantizar que la autoridad no va a ejercer un poder desproporcional. Soy de la idea de que no es necesario tener personas privadas de la libertad para poder decir que estamos haciendo justicia. Soy de esa idea de que una pena más alta no es igual a justicia, y soy de la idea de que el derecho penal solamente se debe utilizar cuando sea estrictamente necesario. Ok, perfecto, muy bien. Y es que aquí también es importante ver que el Estado tiene la función de establecer las conductas que son consideradas como delito, y posteriormente uno de estos factores que nos va a decir si estamos hablando de un delito o no, pues es la culpa. Claro. ¿Cómo aborda usted en su libro este concepto de culpa y qué diferencias plantea frente a otras interpretaciones acerca de este concepto? Bueno, la culpabilidad entendida como elemento del delito es abordada desde tres aspectos en el libro: desde el concepto de inimputabilidad, de conciencia de antijuridicidad y de inexigibilidad de otra conducta. Lo que el libro defiende es que la conducta viene a ser el puente entre el injusto penal y la pena. Dicho en palabras muy sencillas, habrá culpabilidad cuando el Estado esté legitimado para sancionar a una persona que llevó a cabo una conducta que es antijurídica. Lo manejamos desde el aspecto de la inimputabilidad porque entendemos también que una persona que es inimputable no tiene el carácter de culpable, esto por su grado de conciencia. Lo abordamos también desde el punto del conocimiento o conciencia de antijuridicidad porque entendemos que las personas en uso de su libre albedrío son capaces de conocer si su actuar está mal. Y aquí es bien importante diferenciar. Las personas creen que si no saben que es un delito, no son responsables. No obstante, esta conciencia de antijuridicidad se refiere a un nivel lógico y no a un nivel conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona cuando delinque no tiene que saber esto es robo agravado, esto es robo calificado, esto es robo de uso, sino simplemente tener la conciencia de lo que estoy haciendo está mal, estoy tomando algo que no me pertenece, o estoy ingresando a la casa de alguien para tomar algo que no me pertenece. Desde ese nivel se analiza la conciencia de antijuridicidad. Y el último aspecto que analizamos para entender que hay culpabilidad es la exigibilidad de otra conducta, que se traduce en ponernos en el lugar de la persona que delinquió y ver si pudo tomar otra decisión. Le pongo un ejemplo muy sencillo.
Si usted va caminando y se encuentra un vehículo abierto con las llaves pegadas, es evidente que el vehículo no es de usted, pero ahí está el vehículo y tiene las llaves pegadas. Y abre la guantera y en la guantera resulta que está la factura. Entonces usted puede hacer dos cosas: tomar el vehículo, llevárselo, actuar como si fuera suyo, venderlo, desmantelarlo, como usted quiera, o simplemente seguir su camino e ignorar ese vehículo. Usted está en la posibilidad de decidir. A eso le llamamos exigibilidad de otra conducta. Si usted opta por el injusto, es decir, por delinquir, usted es culpable. Aun y cuando las condiciones estén dadas para el delito, usted es culpable. Si usted simplemente decide ajustar su conducta a lo esperado por la norma, usted no será culpable. Ese es el ejercicio que se hace cuando hablamos de inexigibilidad de otra conducta: ponernos en el lugar del individuo y resolver si era capaz de determinar que era posible no delinquir o no hacerlo. En esencia, ese es el concepto de culpabilidad que abordamos. Excelente, Lick, pero aquí me queda una duda. Usted habla sobre conductas que hoy en día son muy comunes y que históricamente estamos hablando que son delitos. Sí. Pero también hoy en día la sociedad se sigue transformando y sigue presentando nuevos retos acerca de estos temas, como por ejemplo la tecnología. Sí. Entonces, ¿qué impacto diría usted que tienen los avances tecnológicos en la teoría del delito? Bueno, tienen mucho impacto en la creación de los tipos penales. Le pongo un ejemplo: el delito que antes era conocido como sexting, que hoy se llama contra la intimidad de las personas. Este delito es un delito bien particular. Bueno, yo ya tengo 34 años, Priscila. Yo no sé usar Photoshop, yo no sé editar videos, yo no sé, es más, no sé mandar mensajes de audio en WhatsApp de manera correcta. Es en serio. Somos de otra generación, Sí, Lick. realmente yo no estoy familiarizado con nada de eso. Descargué Spotify en enero apenas, por Ay, cierto. no puede ser, ¿no? Y enfrentar este delito ha sido bien difícil porque, imagine, este delito nace con la idea de impedir que las personas difundan o circulen imágenes o videos de contenido sexual de otras personas. Entonces, de pronto, teníamos el video de una persona que fue grabado con el consentimiento de ella, pero después se difundió. Y decíamos, es muy fácil. Pero ahora enfrentamos una realidad distinta. Hemos tenido casos en los que, por ejemplo, es el cuerpo de una persona con el rostro de otra persona, mediante inteligencia artificial. O el cuerpo de una persona y su rostro, pero modificado con inteligencia artificial. Y luego te encuentras una serie de cosas que yo no sabía que se podían hacer, que ni siquiera necesitas una computadora, con el teléfono lo puedes hacer. Y son retos que día a día se van planteando. ¿Cómo haces para encuadrar esa conducta en un tipo penal que no necesariamente habla del uso de inteligencia artificial? Otro ejemplo lo encontramos ahora con los fraudes, que se ha complicado la detección más que otra cosa de la persona. Hoy en día usted seguramente, al igual que yo, compra por Amazon, por Mercado Libre o por cualquier red social donde buscas una tienda y haces un pedido. Esa tienda es ficticia, el producto no es el que esperabas. Entonces, el delito muta, el delito se transforma. Y la norma penal, en este caso los delitos o la composición de los tipos penales, se tiene que ir adecuando a esta nueva realidad porque somos bien creativos. Somos bien creativos y el derecho tiene que ajustarse a esa creatividad. Y entonces, ¿cree que el derecho tiene una moralidad que nosotros mismos definimos como sociedad? ¿O bien el derecho no debe de tomar en cuenta la moral? Porque ahorita en los ejemplos donde usted estaba comentando de un robo, de cómo caigo en el injusto, pues yo porque escucho mi conciencia, yo sé que hay ciertas conductas que para mí están mal, aún aunque me toque el delito o no lo voy a hacer, pero en este caso quienes hacen este tipo de delitos muchas veces no lo ven mal y entonces ellos podrían incluso caer en una justificación que impida al legislador el crear el tipo penal.
Es muy interesante su pregunta, se pone un poco filosófico incluso el asunto. Sí. El Estado está creado para guardar el orden social. Si usted recuerda sus clases de teoría del Estado, el Estado es este ente ficticio que está constituido por personas, territorio, orden jurídico, pero tiene un fin específico, hacer guardar el orden social. Rousseau decía que para crear el Estado, todas las personas cedemos un poco de nuestra soberanía. Esa libertad absoluta que tenemos, la perdemos, la cedemos en aras de poder constituir una sociedad. Porque Aristóteles decía que las personas por sí solas no pueden sobrevivir, salvo que sean bestias o dioses, decía Aristóteles. Entonces no somos ni bestias ni dioses, entonces necesariamente necesitamos de todos para poder vivir en sociedad. Al aceptar vivir en sociedad, nos condicionamos a cumplir con las reglas de esa sociedad. Este pacto social. Exactamente, el contrato social, el famoso contrato social. En ese sentido, más allá de si usted piensa que está bien o mal una conducta, el Estado ya ha establecido lo que está bien y está mal, al menos lo que es aceptado a nivel social y lo que no. Ahí es donde se crea el delito, donde el Estado reconoce tu libertad, sí, tú puedes ser como tú quieras ser y hacer lo que tú quieras hacer, pero esto no. Y ahí es donde se crea el tipo penal propiamente. Entonces ya la aceptación o el reconocimiento de lo que hice está bien o está mal pasa a un segundo plano, y si volvemos a hablar de culpabilidad, no hablamos de una culpabilidad moral, sino de una culpabilidad a nivel jurídico que se basa precisamente en el reproche que el Estado te hace por haber hecho algo que estableció como prohibido. Entendido, muy bien. Y entonces usted diría, a este lunes 17 de abril, que México está preparado para enfrentar este tipo de delitos en materia tecnológica. Bueno, el reto de nuestro país para combatir el delito es muy grande, es demasiado grande, Priscila. Si usted analiza cualquier delito, el que usted guste, no hable solamente de los tecnológicos, usted va a observar que la tendencia es a la alza y no a la baja en la incidencia delictiva en general. Habrá algunos delitos en los que el Estado pone especial esfuerzo y los va mitigando de a poco, pero lo cierto es que proliferan los delitos en la sociedad. ¿El Estado está preparado para contener el delito? No lo sé. Y es ahí donde usted, yo y el resto de personas que nos dedicamos al derecho tenemos nuestro momento de aparecer. Porque somos nosotros quienes conocemos el derecho, quienes nos dedicamos a esto, quienes debemos no solamente conocerlo, sino aplicarlo. Tenemos que esforzarnos por hacer que las normas tengan su vigencia, hacer que las normas cumplan con sus objetivos, y no sé si se logre erradicar el delito. De hecho, muy seguramente no. No sé si logremos hacer que los índices delincuenciales disminuyan. También es probable que no lo logremos. Pero a fin de cuentas, la sociedad lo que clama es justicia. Y la justicia se da cuando se aplica la norma. Y nosotros, como operadores del sistema, somos quienes tenemos que velar porque se aplique esa norma. Es ahí donde el reto del estudiante de derecho, del abogado, nace. Estudiar, prepararte para hacer que la norma se aplique, y esto invariablemente va a ir generando percepción de justicia en las personas. Excelente, muy bien. ¿Cómo cree que el derecho penal pueda contribuir a reducir la impunidad en México? El derecho penal, y al igual que todas las normas, puede conducir a que se disminuyan los índices de impunidad si se aplica. Cuando doy clases de derecho procesal y estudiamos lo que es la denuncia y la querella, siempre les platico de algo que se llama la cifra negra. La cifra negra es este número de denuncias que no se realizan ante la existencia de un delito. Y siempre será mayor el número de hechos que no se denuncian al que sí se denuncia. El derecho penal puede ayudar a mitigar o a disminuir los índices delictivos si se inician los procesos penales.
Ok. Si las personas denuncian, si las personas se involucran en sus procesos. El derecho penal solo no puede. Necesita la sociedad, necesita que la persona diga, eso que me pasó está mal, tengo que ir a denunciar. Eso que aconteció no lo puedo permitir, está mal. Todos conocemos a un amigo que en algún punto robó, todos conocemos a alguien que en algún punto delinquió, pero es nuestro amigo. Y si es nuestro amigo, ahí aplicamos esta justicia selectiva, ¿no? De, es mi amigo, no puedo decir nada. Cuando empecemos a abandonar esa forma de pensar como sociedad, vamos a transitar a un mundo en el cual se puedan sancionar a quienes delinquen. En la medida que la persona empiece a despreciar el delito, empiece a considerar que está mal, no solamente a nivel jurídico, sino a nivel moral, estoy convencido que transitaremos a ese lugar. Claro, muy bien, estamos de acuerdo porque muchas veces nos encontramos con esta situación de que sabemos y no podemos separar a la persona de la acción. Claro. O sea, o adquieres la persona con la acción o no. Claro. Pero una vez que tú analizas y dices, yo te aprecio como amigo, pero lo que hiciste está mal. Claro. Y eso no te convierte en una mala persona y tenemos que aprender como sociedad a aceptarlo como tal, ¿verdad? O sea que no soy una mala persona, pero no acepto ciertas actitudes, no acepto ciertas conductas, sobre todo, que causan ese tipo de daños. Claro. ¿Usted cómo ve la evolución del derecho penal en los próximos años? Bueno, aunque no estoy haciendo una crítica propiamente al Estado, lo que sí veo es que el Estado está encaminado a incrementar el derecho punitivo, es decir, las sanciones. Desde la administración del presidente López Obrador se vino incrementando el catálogo de delitos que tenían prisión preventiva oficiosa. Ahora, con el gobierno de la presidenta Sheinbaum, se ha modificado la Constitución y nos ha puesto un candado en el que ya no puedes hacer una interpretación conforme o convencional a la hora de decidir sobre la imposición de medidas cautelares, y lo cual obliga a los juzgadores a imponer necesariamente la prisión preventiva oficiosa en los casos que así están señalados por la Constitución. ¿Qué medidas son estas o cómo darle lectura a estas medidas? Punición. El Estado advierte, al menos esa es mi percepción, un incremento en los índices delictivos y el Estado se está endureciendo con las personas que delinquen y está dando pasos, a sancionar estos casos puntuales en la máxima medida posible. No creo que cambie durante esta administración esa tendencia, creo que esa es la tendencia que se tiene, la tendencia a la punición. Como le dije antes, no creo que sea la mejor medida. A fin de cuentas, a mí no me toca decidir esa parte, pero creo que estamos dando pasos hacia allá. Ok, muy bien entendido. Y es que fíjese que en su libro toca acerca de estos temas y analizando ahí un parrafito me tomé la libertad de hacer una pregunta, ¿verdad? Usted hablando sobre esta facultad valorativa de los órganos del Estado, ¿cómo consideraría que debe equilibrarse esta libertad valorativa del intérprete del derecho con la necesidad de garantizar la certeza jurídica dentro del sistema acusatorio? Bueno, la labor del juzgador es aplicar la norma. A fin de cuentas, el juez lo que hace es aplicar la norma al caso concreto. La norma no siempre es tan clara o tan específica como para saber cómo aplicarla en todos los casos. Es aquí donde entra la potestad que tienen los juzgadores de interpretar normas, de analizar su contenido, explorar su alcance. Manuel Atienza y Juan Antonio García Amado han discutido mucho al respecto de hasta dónde puede un juez interpretar la norma. El juez puede ir más allá de lo que dice la norma. Y esos son los debates que han tenido García Amado y Atienza quizá durante los últimos 10 años. La certeza jurídica estará, creo yo, mientras el juez, en el ámbito de su jurisdicción, resuelva en el caso concreto lo que se aproxime más a la realidad social. ¿Qué quiero decir con esto?
no creo que el juez tenga que apegarse inexorablemente a la literalidad de la norma. Hay cierto rango de acción, pero este rango de acción debe estar limitado por los criterios jurisprudenciales, debe estar limitado por la propia razón y desde luego por la realidad social. Los jueces también tienen que ser personas que comprendan el contexto social, jueces humanos, diría por ahí José Ramón Cosío Díaz. Un juez que entienda cómo funciona la sociedad y que este entendimiento general, sumado al entendimiento jurídico, le permita dar soluciones prácticas, soluciones reales a este problema, que creo yo que a fin de cuentas es la solución, que el juez dirima el conflicto, pero siempre en aras de lo que sea justo realmente. Ok, entendido. Entonces, estamos hablando de una posibilidad profunda y una carga de responsabilidad mayor Sí, a los jueces. sí, claro, claro. Realmente esa es la carga con la que deben cargar los jueces. No, no lo puedo haber dicho mejor de lo que usted lo dijo. El juez tiene esa carga sobre sus hombros. La persona juzgadora tiene que tener ese compromiso social, ese conocimiento jurídico profundo y ese raciocinio suficiente que le permita dar la solución en los términos que le he comentado. Ok, pero mire, también cuando lo vemos en la práctica, una persona que es un estudioso del derecho tiene una perspectiva en la que une la teoría del delito, todo lo que hemos estado analizando, la realidad social. Pero muchas veces la realidad social es percibida de una manera distinta por la sociedad. Sí, claro. De tal manera que puede emitir usted una sentencia muy buena en cuanto a derecho hablando, pero no aceptada por la sociedad. Claro. ¿Usted qué propondría en ese tipo de situaciones? Bueno, en este caso comparto su argumento, su postura en el sentido de que las sentencias tienden a ser más un ejercicio jurídico que una sentencia propiamente. Y aunque en el fondo no debe dejar de ser un ejercicio jurídico, sí se debe adecuar a las necesidades de la sociedad. En ese sentido, vuelvo a retomar al ministro Cosío Díaz. El ministro Cosío Díaz, desde su ponencia, hizo un esfuerzo precisamente por intentar hacer sentencias más comprensibles, intentar hacer que ese texto jurídico llamado sentencia no sea inaccesible para las personas. Y creo que ese sería un campo de oportunidad que aún no ha terminado de ser explotado por las personas juzgadoras. Hacer sentencias que sean comprensibles para el ciudadano. Que el juez cuando resuelva no esté acá, sino que venga aquí donde estamos todas y todos y sea capaz de dar a entender el porqué de su resolución. ¿Por qué estoy decidiendo esto en este momento? Eso sumaría mucho para que las personas puedan comprender realmente de qué se trata. En ocasiones, en las salas de audiencias, cuando los jueces resuelven, parece que estás escuchando latino o arameo. La persona que está al lado, en múltiples ocasiones me ha dicho, ¿qué quiso decir? O termina la audiencia y me dice, ¿me puede decir qué pasó? Porque no entienden. Ahí es donde está el área de oportunidad, creo yo, en esta socialización de las resoluciones, en el explicar, bueno, señor, señora, lo que resolví es esto, por esto y por esto. Algunos jueces ya lo hacen, debo decirlo también, algunos jueces se dan ese tiempo de hacerlo. Hay otras corrientes que también impulsan este tipo de resoluciones, como las sentencias en formato de lectura fácil, en las cuales el juez resuelve, la persona juzgadora emite su sentencia dirigida propiamente a la persona a la cual está afectando esa resolución. En el caso de personas con estados de interdicciones, de personas menores de edad, personas de la tercera edad, niveles socioculturales bajos, personas que pertenecen a grupos originarios del país, se está empezando a dar este paso. Y ya que tomamos el tema, déjeme platicarle que en Delicias ya tenemos una sentencia así. Tenemos una sentencia en un formato de lectura fácil. Fue en un juicio en el que tuve la oportunidad de participar en el año 2021. En el año 2021 tuvimos este juicio, era un feminicidio. Había 3 niños víctimas indirectas que fueron testigos presenciales, además de los hechos. Y cuando obtuvimos la sentencia condenatoria en el juicio oral, adicional a la petición de la pena y la reparación del daño, lo que hicimos fue pedirle al juez
que también emitiera una sentencia en formato de lectura fácil para los niños, para que los niños supieran qué pasó, para que los niños supieran que lo que ellos declararon ayudó a hacer justicia para su hermana, en este caso, que era la víctima. Y ahí la tengo pegada, colgada, perdón, en mi oficina, porque para mí es quizá de los logros más importantes que hemos tenido en el tiempo que llevo en la oficina en Fiscalía de Mujeres. Una sentencia en formato de lectura fácil que para mí es un ejemplo de cómo el juez puede ayudar también a que las personas comprendan por qué resolvió y qué resolvió. Es la única hasta ahorita en Abraham González, no conozco otra. Espero que vengan más. Por supuesto que sí. Estamos trabajando en eso, pero esperemos que así sea. Yo creo que todos queremos lo mismo, el que las personas tengan este acceso a la justicia y que se queden satisfechos con lo que se resolvió. Claro. Creo que básicamente uno se molesta cuando no entiende de lo que le están hablando, pero cuando se lo explican, ahora sí que como decimos con peras y manzanas, es otra cosa, ¿verdad? Así que usted, aquí me surge todavía otra duda. Menciona que es un área de oportunidad. Es un asunto que es importante darle más protagonismo. Pero también lo cierto es que los delitos van a la alza. La carga de trabajo de cada uno de los juzgados es impresionante. Sí. ¿Cree que podamos ver ese tipo de sentencias pronto? Sí. No solamente sentencias, cualquier tipo de resolución. Creo que el compromiso social de las personas juzgadoras debe ser alto, muy alto, para poder esforzarte por eso. Le comento, actualmente en este distrito judicial Abraham González, que es donde tengo mayor oportunidad de desempeñarme, he visto personas juzgadoras que se toman esa molestia, que no debería ser una molestia propiamente, sino un compromiso. Juzgadores que al terminar hablan con las personas, con la víctima, con el imputado, que mientras resuelven, explican, estoy resolviendo esto por esto y por esto. Su abogado me pidió esto, pero yo creo que no es prudente en este momento por esto. O accedo, pero por esto. Peras y manzanas, dice usted, lo explica perfecto. Existen esas personas juzgadoras. Quizá no sean la mayoría, y no digo que no lo sean porque no puedan o porque no quieran. La carga de trabajo, las condiciones laborales no tienden a ser siempre las idóneas, pero requiere el compromiso. El funcionario público tiene que tener ese alto compromiso. Lo he visto, por eso sé que se puede, porque hoy en día aquí en Delicias hay personas juzgadoras con esa calidad que lo hacen. Si todas y todos se esfuerzan, si todas y todos ponemos un poquito más, estoy seguro que podemos mejorar esta percepción de justicia en la sociedad. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. En cuanto a este tema, ¿qué criterios consideró usted para afirmar que ese tipo de sentencias o incluso de los temas que habla en su libro garantizan soluciones jurídicas reales, sostenibles y eficaces en el sistema penal? Me gusta mucho esa frase, por eso la puse, soluciones sostenibles. El derecho penal, y usted lo sabe, es interpretación. Es interpretación y eso implica que usted y yo no siempre vamos a estar de acuerdo. De hecho, mi experiencia me dice que usted y yo pocas veces estamos de acuerdo. Sí, totalmente. Nali, pero ya no soy su alumna. Probablemente ahorita ya tengamos más cosas en común. Tal vez unos años antes no. Bueno, lo cierto es que en el ejercicio profesional así acontece. Usted y yo podemos no coincidir en cómo analizamos un hecho, podemos no coincidir en la norma que creemos que se ajusta, y eso es válido, y de hecho es la base del sistema acusatorio. El sistema acusatorio adversarial se basa en la confrontación. En la contradicción. Exactamente, en la contradicción. Entonces, ¿qué es lo que pretendo o a qué me refiero con esta parte en mi libro? Mi libro lo que pretende hacer es dotar al lector de herramientas que le permitan dar soluciones que sean sostenibles. ¿A qué me refiero con sostenibles? A que la postura esgrimida, a que la solución ofrecida
resista el debate, resista la Ok. crítica, que esté fundada en conocimientos dogmáticos aceptados, estudiados. Ya usted y yo no tenemos que estudiarlos, ya están. Entonces usted ofrezca esta solución que resulte viable, basada desde luego en el conocimiento adquirido y que resista la crítica, la confrontación. No es lo mismo decir, yo creo que es un delito porque me parece que así lo es, a decir, es un delito porque hay culpabilidad, porque se cumple este requisito, porque tal y como lo afirma fulanito de tal, esto debe pasar. Eso es por lo que busca este libro, lo que propugna, lo que intenta es que el lector se dote de herramientas para poder plantear una postura sostenible. A fin de cuentas, esto no garantiza el éxito, pero sí vuelve más probable el éxito, incrementa el grado de probabilidad de que el resultado sea exitoso, te acerca a lo aceptado y desde luego te acerca al resultado que tú buscas. Por supuesto. Y entonces, ese tipo de conocimiento que resiste a la crítica, ¿cómo definiría o cómo esperaría usted que impactara en la toma de decisiones dentro del proceso penal? La toma de decisiones debe estar limitada por la norma, desde luego, y volviendo a la interpretación por lo dogmáticamente aceptado. Entonces, aun y cuando proliferan las teorías, las corrientes de pensamiento en el derecho penal, hay un grupo de ellas que podemos concebirlas como aceptadas o como públicamente reconocidas como correctas. Entonces, cuando alguien escape de esto, cuando alguien escape de lo que está establecido como correcto o adecuado, es donde viene el área de oportunidad para el operador del sistema. Puedes señalar ese error, puedes señalar que esa idea, ese pensamiento, ese razonamiento no se está ajustando a la doctrina que es aceptada. Ok. Esa es precisamente la función o la intención del libro en ese sentido. Excelente, muy bien. Oye, Alec, pues de verdad que ha estudiado muchísimos temas para poder hacer este libro, esta compilación. Es como que un resumen digerible para las personas. Yo cuando me puse a leerlo dije, wow, al fin estoy aprendiendo teoría del delito. No, no es cierto, ya me había dado clases, ¿verdad? Pero lo estaba leyendo y dije, es como estar en clase, Sí. o sea, está de manera sencilla, los temas son fáciles de digerir, todo está muy estructurado. La verdad es que es un gran libro para todos los estudiantes de Derecho. Pero también surge la duda. ¿Cree que personas que no son estudiantes de Derecho ni que se manejen en esta rama puedan tener algo beneficioso de este libro? Sí, desde luego se abordan aspectos técnicos, como hemos dicho, no obstante, la intención es que sea leído por quien lo quiera leer. Es decir, cualquier persona que esté interesada lo pueda leer. Hay una escritora española que a mí me gusta mucho, particularmente Irene Vallejo. Dice que cuando escribió su libro más famoso, El infinito en un junco, ella se preocupó incluso por, y así lo dice ella, la musicalidad de su libro. Okay. Ella habla de musicalidad. Evidentemente un libro no tiene música, pero lo que Irene Vallejo se refería era a que el lector pudiera leerlo en el tono y en el ritmo que ella esperaba. Okay. El libro de Irene Vallejo, que es filóloga, habla sobre filosofía, sobre historia, que son temas, al igual que la teoría del delito, muy complejos y que no son sociales, por decirlo de esta manera. Entonces, el libro está escrito de esa manera, está escrito de una manera en la cual busca que el lector pueda comprenderlo. Déjeme le platico un dato importante. Las dos primeras personas que leyeron el libro, ya teniendo el borrador final, antes de enviarlo con el editor, fueron dos estudiantes. Excelente. Dos estudiantes, Rubí y Jessica, fueron las primeras personas que lo leyeron. Les pedí que lo leyeran a cada una por separado y solo les hice una petición. Si ustedes no comprenden algo, hay algún párrafo que no comprenden, señálenmelo, por favor. Con la intención
de que si está usando un lenguaje o elevado o impropio o rebuscado, poderlo condensar, poderlo hacer más sencillo. Y creo que este ejercicio me sirvió mucho porque a fin de cuentas, como lo hemos venido diciendo, el libro busca servir a estudiantes y a personas que se inician en el derecho. Entonces, que las dos primeras editoras hayan sido dos estudiantes todavía, pues le ayudó a su composición, naturalmente. Ok, ¿y cómo seleccionó a estos estudiantes, licenciado? Bueno, le decía hace un momento, en todos los grupos tú detectas algún alumno con mentes curiosas, con inquietudes. Desde luego todas y todos tienen virtudes, pero como maestro empiezas a identificar más o menos algunos que destacan de otros. Usted particularmente, hoy yo la considero una persona estudiosa, y no solamente estudiosa del derecho, sino que además tiene un hábito de lectura importante, lo cual no es común, no es común en las personas. Entonces, a Rubí y a Jessica las elegí precisamente porque ambas habían estudiado conmigo Derecho Penal, sabían lo que yo perseguía. Jessica es una persona muy crítica en el sentido de si no comprende algo me lo va a decir, y hoy en día todavía lo hacen. Okay. Y Rubí es hija de una maestra. Entonces, conozco también las virtudes de Rubí, su talento y su formación como estudiante, influenciada por su madre en cuanto a la sintaxis, la redacción, la buena ortografía, virtudes que no son tan comunes actualmente. Okay. Y eso fue lo que me hizo elegirlas a ellas dos. Una por este aspecto crítico, también con bastantes aptitudes, la otra con esta formación académica importante también. Muy bien, excelente. Y en cuanto a la selección de los temas, licenciado, ¿cuál fue su proceso para seleccionarlos y el enfoque que se le está dando? Leer mucho, leer mucho. Tuve que leer no sé cuánto, pero leí demasiado. Se le secaron los ojos. Sí, leía en mi tiempo libre, en oficina leía. Entonces, el derecho penal está muy nutrido de conocimiento, muy nutrido. Y a fin de cuentas, traté de elegir los temas que entendía podían ser más funcionales. No irme a la retórica, no irme a la profundidad de las teorías, porque de pronto como jurista o como abogado estás muy tentado a irte allá a lo profundo, a hablar de corrientes de pensamiento que te hacen incluso ver más profundo, ¿no? Entonces traté de despojarme de eso, traté de constreñirme o acotarme en lo funcional, y ese fue mi proceso de selección realmente. En la medida de lo posible traté de ir dejando de lado aquel conocimiento que consideraba más abstracto y irlo ajustando simplemente a lo que podía aterrizar de manera objetiva. Bueno, y a la hora de aterrizar esto que plasmó en el libro, ¿tomó en cuenta el pensamiento de algún autor en específico o alguna escuela del pensamiento que usted dijera, si bien es cierto, no me voy a enfocar en esto, pero sí lo quiero tomar como base para hacer este análisis que me va a funcionar más a futuro? Bueno, para hablar de derecho penal tienes que hablar de alemanes. Necesariamente la corriente alemana es la... El positivismo de Hans Kelsen, donde ya uno los trae arraigado, ya nada más cierra uno los ojos y Hans Kelsen. Claro, Kelsen que nos decía desde primer año. Necesariamente tienes que hablar de la escuela alemana. De hecho, en la portada del libro, el edificio que usted ve es la Corte Suprema de Justicia de Alemania. Por eso elegí esa imagen. Y aunque, insisto, está influenciado profundamente por el pensamiento alemán, Hans Kelsen lo menciono incluso en el libro en alguna parte, Hans Welzel, Franz von Liszt, también tiene partes de Robert Alexi, de Zaffaroni, Sergio García Ramírez en México. Intenté no constreñirme, no limitarme a una escuela propiamente o a una forma de exponer el derecho penal, sino intenté diversificarlo. Hay autores colombianos, hay autores españoles,
Hay autores mexicanos, naturalmente, Carrancá y Trujillo, por mencionar alguno. Entonces, intenté que fuera plural, intenté que fuera diverso, y el libro contiene el conocimiento de todos ellos. Realmente son, voy a decirlo de esta manera, pocas las aportaciones que yo hago al derecho penal en este libro. Este libro más bien es un procesamiento de la información de otros autores, que es muy complejo, poder aterrizar todas estas ideas en un solo cuerpo, y esa era la intención. La influencia más grande que tengo jurídicamente hablando, Priscila, es la del ministro Cosío Díaz. El ministro Cosío Díaz se ha esforzado por dar claridad a las sentencias y por socializar el derecho. Entonces, hay un libro muy, muy interesante que se llama Voto en Contra. En este, el ministro lo que hace es explicar sus sentencias más controversiales. Básicamente te dice, el hecho era este, pasó esto, y yo resolví esto, yo voté esto, por esto, y te lo explica, ¿no? Con contexto social y todo. Entonces, esa influencia del ministro Cosío es la que me llevó a optar por tener múltiples fuentes y no solo una. Fue la que también me orilló a condensar lo más posible el libro, porque a fin de cuentas de eso se trata. Es como las misas que antes eran en latín. Ibas a la iglesia y si te hablaban en un lenguaje que tú no comprendías, pues el mensaje no llegaba. Entonces, esa es la intención del libro, y por eso es que no me aboqué solamente a una influencia, sino que hay muchos autores por ahí dentro. Entendido, excelente, porque de esa manera enriquece la información que hay allí. ¿Hubo algún caso o experiencia que lo haya motivado en específico a desarrollar ciertas partes del libro? Pues, diría que muchos, pero voy a hablar de un tema en particular, que es la tentativa. En algún momento, cuando era agente del Ministerio Público, tuvimos un asunto en el que había un hecho en el que habían intentado privar de la vida a una mujer. Lo hablé con mi jefa me dice que el asunto va a ser para mí. Yo le comento que considero que el delito es tentado, y ella me pregunta, ¿por qué? Y yo le dije, porque el código dice, y le enseñé el artículo, el código dice. Entonces ella se sonrió y me dijo, mira, te voy a prestar un libro, quiero que lo leas y mañana me explicas por qué es tentativa. Y eso para mí me marcó, porque tenía yo 24 años, probablemente era el primer asunto de impacto que tenía en mis manos. Y me marcó porque la licenciada Larisa Ortiz, a quien le mando un saludo y le tengo un alto aprecio, lo que me enseñó en ese momento fue a que la respuesta, por más que instintivamente la pudiera dar, había una forma de cómo plasmarla o de cómo ofrecerla al tribunal, que era a través de los libros. Entonces, cuando estaba estudiando para poder plasmar la tentativa en este libro, ese asunto me vino a la mente necesariamente. Incluso cito el libro que en aquel entonces la licenciada Larisa Ortiz me prestó, porque dejó una impronta muy grande en mí ese hecho de léelo y mañana vienes y me dices por qué. O sea, hoy no me digas que sí porque sí, dime por Vete qué. a estudiar. Sí, básicamente sí me dijo. No lo puedo creer, el licenciado Rey lo pusieron a estudiar. Me puso a estudiar, claro, todos tenemos que estudiar, y así fue. Después de eso aprendí que las respuestas vienen de donde ya hay conocimiento. De pronto, Priscila, principalmente los estudiantes vanidosos, principalmente la gente con una autoestima alta, cree que solos podemos llegar a las soluciones, que las soluciones están aquí porque soy virtuoso o porque tengo el talento. Sócrates lo decía también. Y Sócrates no era un vanidoso, ¿o sí? Bueno, depende de la perspectiva. Y
el conocimiento ahí está, hay que ir por él, hay que ir por él y por qué no reconocer, tuve que estudiarlo, tuve que leer, porque de pronto queremos hacer como si fuese nuestro Ujú, y no siempre es nuestro. El conocimiento ujú. ahí está, hay que ir por él y volviendo al libro, intento que el libro ofrezca ese conocimiento. Excelente. ¿Cuánto tiempo le tomó toda esta investigación, licenciado? Bueno, de que me lo planteé ya para hacer un libro, yo creo que, déjeme le platico, a lo mejor es poco chusco, pero fue mi propósito de año nuevo. Hace Fue, 5 años. fue mi Pero no propósito de es año cierto. nuevo. El libro nace en 2022, en diciembre de 2021 me planteo la meta Ujú. de escribir el libro. Me tomó un proceso quizá de 8 meses darle toda la forma posible, darle todo el contenido posible. Y el reto no vino sino después, cuando tienes que buscar quien te lo publique. Ujú. Ahí vino el reto. Pero realmente fueron, puedes decir, 8 meses, quizá 9 meses de trabajo constante en darle forma al libro, que ya tenía una base sólida con el temario que había hecho previamente y el libro se publica en febrero de 2023, perdón. Aproximadamente de que me lo propuse al momento que se publicó transcurrieron 14 meses. Excelente. ¿Y cómo fue que dio con esta persona que le ayudó a publicarlo, licenciado? Porque es andar tocando puertas, Sí. pero no todos encuentran la puerta y usted la encontró. Cuéntenos un poquito sobre esto. Bueno, Medusa Editores, que es mi casa editora, llega a mí más de por suerte que por otra cosa. Como le decía, cuando hablé con el licenciado Víctor Fierro, él me da la sugerencia de algunas editoriales, unas de México, algunas locales. Me abrieron la puerta en algunas, no obstante, no, no accedí a trabajar con ellas porque el proceso creativo, la forma de redacción estaba muy condicionada. No tenía yo esa libertad que quería para el libro, porque además quería un libro que se viera bien, quería un libro que se viera bonito. Ujú, Una amiga, la licenciada Alba Durón, escribió un libro y lo publicó en España. Es una novela que se ujú. publicó en España, entonces ella era ahora sí que mi hombro en el que me recargaba y le decía estoy batallando, mira. Entonces ella me sugirió que tocara la puerta en editoriales locales, como lo es Medusa. Ella me dijo que no publicaban libros de derecho, sino novelas y poesía. Y así fue como llegué con Edgar. Edgar es un destacado poeta. Déjeme decirle que Edgar escribe poesía japonesa, poesía Wow. inglesa. Edgar es un Sí. erudito para la cuestión de la poesía. Y llego con él, le mando un capítulo de mi libro, a los días me contesta y me dice que está interesado, que quiere ver el resto del material, y así es como comienzo a trabajar con Edgar, con quien hoy guardo una amistad. Eh, es excelente en lo que hace, sus libros físicamente son muy bellos y la atención que pone en la estética del libro me Ujú. resultó muy atractiva. Respeto mucho de la prosa que yo tenía, respeto mucho de las ideas que yo tenía y es como llegué a trabajar con Edgar y pues ya vamos para 500 libros vendidos en 2 años. Excelente, más de 500 Ya vamos para libros 500. vendidos. Wow. Entonces, ¿cómo diría que fue este proceso cuando estaba usted tocando puertas para publicar este libro? ¿Hubo más retos además de encontrar la casa editorial? Sí, vienen las dudas, Priscila. De pronto uno se propone algo y en el camino te vas preguntando, ¿en qué te metiste? O sea, ¿Quién lo trae aquí? y constantemente me decía, ¿quién me trae aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué necesidad tengo? ¿Para qué? Nadie lo va a leer. Eh, te van a criticar. Ujú. Y llegó un punto donde el miedo a la crítica se volvió real. Decía yo, en aquel entonces, estoy hablando que lo publicamos en 2023, tenía 32 años,
Yo decía, una persona de 32 años, ¿qué ha hecho? ¿Qué aporte puede realizar realmente por encima de otras personas que tienen 30, 10 años más que yo de experiencia? Entonces, este proceso de dudas, Priscila, fue muy pantanoso. De pronto yo decía, no, ya no me contestó una editorial, ya no. O me contestó una y dije, no, pues es que la publiquen como ellos quieren mejor y yo nada más me lavo las manos. Y a fin de cuentas, pues el mantenerme, el seguir firme en la convicción, en no dejarme caer por estas dudas. Y desde luego el trabajo de editorial de Edgar, que más que asumir él la carga totalmente, él se reunía conmigo por Zoom, en persona, veíamos las cosas y, y él me enseñó que el libro era mío. El libro era mío, él me decía, el libro es tuyo. Y él era más una guía que otra cosa y un corrector quizá, pero el libro era mío. Entonces, el comprometerme a ese nivel con el libro, le digo, hasta el hecho de elegir la imagen, hoy me hace verlo y me hace sentir orgulloso, más allá de que sé que tiene áreas de oportunidad, más allá de que habrá quien diga, no lo pueda criticar. Para mí es un orgullo total tenerlo aquí enfrente y que hoy tengamos este tiempo platicando de él. Y es excelente. Sabe que casi siempre cuando tenemos cierta edad pensamos, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Sí. ¿Qué puedo aportar? Y luego nos encontramos en un gremio donde los años de experiencia cuentan mucho. Sí, claro. Y a veces uno dice, es que estoy compitiendo o a lo mejor la persona que me puede criticar lleva muchos años de trayectoria. Sí. Pero usted, ¿qué le diría a estos estudiantes, a estos abogados jóvenes que tienen esta chispa, este deseo de aportar algo bueno a la sociedad y que, como usted y yo sabemos, pues nos enfrentamos al miedo a la crítica, Claro. el miedo al fracaso? ¿Usted qué consejo le podría darles? Que lo intenten, que no se detengan. Los límites nos los ponemos nosotros mismos. Usted es un ejemplo claro de cómo, si te planteas algo, lo logras. Usted forma parte ahora de un colegio de abogados que tiene sede en Ciudad de Chihuahua, que tiene proyectos de corte internacional. Usted es una persona muy joven, no hace mucho egresó y ya tiene esos proyectos y esas ambiciones. Mientras nosotros no nos detengamos, podemos alcanzar los objetivos que nos propongamos. Desde luego, fundado en trabajo, preparación, horas de estudio, compromiso. No es fácil, usted lo sabe, es No es muy fácil. difícil. Está muy bonito venir y decir, tengo un libro, 500 ejemplares vendidos, pero el camino ha sido muy sinuoso, ha sido cuesta arriba. Pero la cosa es sencilla, inténtalo, prepárate, ve por eso que buscas. Déjeme decirle que este libro, además del aprecio que le tengo por el simple hecho de tener cuerpo físico, me ha dado satisfacciones de niveles muy altos, porque personas juzgadoras a las que yo admiro mucho, la licenciada Rosy, la licenciada Rosy, que es jueza del sistema de adolescentes, que da clases en el INACIPE, que es una persona que estoy convencido que le hace honores al nombre de la palabra juez o jueza. Que ella haya elogiado mi trabajo, que ella recomiende mi trabajo en sus clases, para mí es, no sé, el logro máximo al que puede aspirar a alguien que escribe un libro. Que el licenciado Eduardo Valdés, juez de control, me hable y me pregunte dónde puede comprar mi libro porque lo está publicitando en sus clases en el Inforaj. Para mí es lo máximo. O sea, me sonrojo solo de pensar en eso porque son, particularmente hablando de ellos, son dos personas a quienes yo admiro a nivel profesional, de quienes conozco su sobrada experiencia. Cuando el licenciado Valdés me pidió la primera vez mi libro, le dije con mucha pena, Lic, pero este libro no es como lo que usted lee. O sea, sí, leer libros sí, de 500 páginas en 2 días. Exactamente, le dije, justo él acababa de recomendarme unos libros de Marina Gascón y le digo, o sea, no es Marina Gascón, le dije, esto es para estudiantes. Y él con mucha generosidad lo leyó y después a los días me da
su opinión y le digo, meses después, semanas después, me pregunta dónde comprarlo para poderlo publicitar en sus grupos. Pues esas cosas para mí son cosas que me quedo guardadas y que de aquí hasta siempre las recordaré. Por eso me pongo y pienso hoy en retrospectiva qué hubiera pasado si hubiera caído ante estos miedos, ante estas dudas, pues no estaríamos hoy y no le estaría yo platicando con tanto gusto estas anécdotas. No, y la verdad es que no tendríamos esta gran herramienta, porque yo pienso que todas las personas que nos demos la oportunidad de leer este libro, pues vamos a tener una herramienta a la mano que nos va a ayudar a aplicar el derecho de manera correcta, tal y como usted lo hizo. Es una herramienta que nos da un lenguaje sencillo, nos da información necesaria y que aún aunque no ejerzamos la materia de derecho penal, de igual forma tenemos un aporte en la sociedad a la hora de tomar en cuenta cómo se está juzgando y por qué se está juzgando de esa manera. Claro. Creo que también es importante hacerle otra pregunta, que varias personas que vean esta entrevista la van a hacer. Adelante. ¿Le quedaron ideas pendientes que quisiese plasmar en un libro a futuro, en otro libro? En otro libro. Bueno, Edgar me mata cada vez que le digo que necesitamos editar este. Edgar me mata porque sabe que soy muy acucioso y soy muy terco y muy intenso, diría yo. Déjenme le platico, una vez que estábamos revisando el libro y tuvimos una reunión por Zoom quizá de hora y media, solamente para revisar las comas y los puntos y seguidos y estaban bien colocados. Válgame Dios. A ese nivel estaba yo trabajando el compromiso con el libro. Entonces, seguramente en algún punto voy a hacer una segunda edición de este. Hasta este momento todos los ejemplares llevan el mismo cuerpo. Seguramente voy a hacer una segunda edición en el que modificaré algunas cosas, no necesariamente sumar tanto contenido, sino algunos ajustes. Pero sí tengo la inquietud, que también fomentada un poco por Edgar, de mi editor, de otro libro. Ya no propiamente de esto, quizá en el futuro escriba sobre derecho procesal penal o quizá técnicas de litigación. La inquietud ya está. Edgar me lo dijo bien, cuando escribes uno te dan ganas de escribir el segundo, entonces seguramente lo haré, pero con el tiempo debido y con el compromiso que debe tener algo. Por supuesto. Fíjese, usted nada más piensa en algo, que a veces cuando a mí también me da pánico escénico, me digo a mí misma en silencio y digo, a veces nos tratamos como si fuéramos nuestro peor enemigo. Muchas veces las personas están contentas con nuestro trabajo y nosotros ya lo estamos criticando. Y es muy irónico pensar que en un mundo de más de 8,000 millones de habitantes, uno mismo sea su peor enemigo. Sí, claro. Entonces, creo que si con este corto tiempo su libro ha vendido casi 500 ejemplares, pues ¿qué nos detiene para hacer otro? Claro. O sea, sería una gran idea el que usted se animara a aportar un poquito más de su conocimiento, de sus horas de estudio, que si bien es cierto, han sido bien valoradas por el público. Gracias. Pues ha sido un placer platicar con usted, licenciado. Es un gusto para mí poder platicar de estos temas. Me recuerda mucho viejos tiempos y a la vez noto que usted tiene otras perspectivas. Ahorita antes de la entrevista decíamos de cómo pues el tiempo nos cambia y claro, usted al parecer hoy ya es otro tipo de profesor. Ya no lo vemos tan malo como en mis tiempos. No se crea. Pero pues antes de despedirnos, díganos, ¿dónde podemos conseguir su libro? Bueno, el libro lo pueden conseguir en la editorial, en la casa de editores, que es Medusa Editores en Ciudad Chihuahua, en la librería Sándor Maraí, también en Ciudad Chihuahua, o simplemente comunicándose conmigo. Yo siempre trato de tener algunos ejemplares y trato de acercarlo aquí a la gente en Delicias, pero esas son las formas de conseguirlo. Muy bien, excelente. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento. Para mí es un placer haber estado con usted. Y a quienes nos estuvieron viendo, pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias al público que se va a dar el tiempo de pues escuchar esta conversación tan enriquecedora. No olviden compartir lo que les haya gustado de esta entrevista y seguirnos para más contenido similar. Nos vemos en la próxima. Gracias.